Bendiciones, bendiciones a mis queridos invitados especiales, mi pastora Sonia, pastor Ariel, pastor Marino, pastora Cielo, Ana Sofía, todos quienes están conectados ya en Facebook Live, Instagram, YouTube y vía subprogramada. Reciban el cordial saludo de quienes hacemos este set virtual de esta señal suprema de Radio Conexión con Dios TV. Bogando mar adentro porque estamos saliendo fuera de nuestras fronteras, haciendo conexiones celestiales para el reino de Dios. Bienvenidos a esta emisión del programa radial Enlace Cristiano para todo el mundo. Listos y dispuestos para presentar a nuestros queridos invitados especiales. Damos paso a nuestra pastora Sonia Hoyos del Ministerio Internacional Guerreras del Reino desde Bogotá, Colombia. Saludos para usted. Bienvenida, mi Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Bendiciones a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de esta transmisión radial. Damos gracias a Dios una vez más por permitir reunirnos. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 o más se reúnen, se congregan en su nombre, Él está. Y aquí en medio de esta reunión está el precioso y poderoso y glorioso Espíritu Santo. Damos gracias a Dios. Y queremos hacer en esta tarde una oración por nuestro pastor Juan Bisuete, que hoy está de cumpleaños. Amén. Está de cumpleaños. Gloria a Dios. Muchas gracias. Entonces, vamos a elevar una oración al Padre por nuestro pastor Juan, que el Señor le siga dando esa sabiduría, ese conocimiento y ese amor y esa pasión por servir al Padre cada día más. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, en esta hora una vez más venimos delante de tu presencia a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza, a darte adoración, Señor amado. Gracias por esta bendición que tú nos das de podernos reunir en tu nombre, Padre, y presentamos en esta hora la vida de tu Hijo, Señor Juan Bisuete, Padre de la gloria, y gracias, Señor amado, por ese año más de vida que tú le estás regalando hoy, Señor, que seas tú añadiendo vida, salud, fuerza, sabiduría, conocimiento, discernimiento, Señor, que todos los anhelos, los sueños, los deseos que hay en su corazón, Señor, se hagan realidad conforme al propósito eterno. Tú un día lo llamaste, Señor, a los pies tuyos. Padre, gracias. Bendecimos la vida de este varón, bendecimos su familia, bendecimos su ministerio, Señor, pero sobre todo, Señor, bendecimos su existir. Gracias por existir, Pastor Juan, porque usted ha sido una bendición y seguirá siendo bendición para muchas personas. Hoy una vez más le bendecimos y desde acá le envío un caluroso abrazo fraternal de parte del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Shalom, shalom. Muchas gracias, mi querida pastorita Sonia. Bueno, vamos con gozo y paz. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado siervo de Dios, Pastor Ariel Márquez, desde Barranquilla, Colombia. En esta ocasión nos trae una palabra de Dios para ustedes, amables oyentes de la pantalla de Radio Conexión con Dios. Bienvenido, mi siervo Ariel. Amén. 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 Sean bendecidos por mis hermanos en la fe y ministros del Señor que estamos a través de la internet. Y para mí es una bendición estar con ustedes y compartir la palabra del Señor Cristo. Saludo muy especial a la pastora Sonia y a todos mis hermanos en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, pues sean bendecidos de Jesús. Bien, entonces vayamos a comenzar, amén, vayamos entonces a empezar con la palabra del Señor y el que quiero compartir son las 6 razones por las cuales el Señor Jesucristo llamó a los 12. Partiendo de el punto de vista en el ejemplo de que Dios siempre que quería hacer algo en la tierra para establecer su reino, cuando él usaba a un hombre en particular, ese hombre que Dios usaba siempre, el Padre Eterno le ponía ciertas personas a su lado, ya sean para ayudar, ya sea para líderes, para que estén a su lado, para poder establecer que nadie podrá hacer la obra del Señor él solo. Cuando Amén. él hizo a Adán, él le puso a su compañera que es Eva. Luego, cuando Salomón, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, verso 18,
Dice la palabra del Señor que Salomón determinó edificar casa al hombre de Jehová y casa para su reino. Y él designó a 70,000 hombres que llevaran cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. Es decir, que cuando se toma la decisión de hacer la casa, cuando él determinó, ese término determinó indica, yo me voy a poner en mi corazón, en mi mente, y yo voy a hacerlo y nadie se va a oponer. Amén. A llevar esa casa del Señor, necesitó de personas, de varones, diferentemente cosas diferentes. En ejemplo, que él estableció a hombres para que llevaran carga. Los que llevaban las cargas no podían cortar el monte, en el monte la señal, y tampoco podían tener vigilantes. Es decir, cada persona tiene un oficio muy particular. Cuando yo analizo esa parte de Adán, lo leo en el ejemplo de Salomón, me doy cuenta que en el Señor Jesucristo también sucede lo mismo. Jesucristo, para hacer la obra de, encontramos en la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 3, que cuando Él llama a los 12, dice la palabra del Señor de una manera muy clara, y si usted tiene ahí en su Biblia, puede encontrar en el Evangelio según Marcos, en el capítulo Mateo capítulo 9, verso 35 al 38, dice que Jesucristo recorre todas las ciudades y aldeas. Él estaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicaban el evangelio. Es decir, que la primera razón que ella encuentra el Señor Jesús llama a los 12 es que él, para hacer la obra del Señor en toda la tierra donde él estaba, él cuando recorre todas las calles y todas las ciudades, él ve a personas metidas con problemas, con desamparados, diversos, que como si no tuvieran pastor. Entonces, el Señor dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dicen, ruego pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, la primera razón que yo encuentro en el Evangelio según San Mateo, que la primera razón por la cual Jesús llamó a los 12 solamente es por compasión. De esa manera yo puedo comprender que todo ministro del Señor, todo líder, toda persona que hace la obra de Dios, siempre fue llamado del Padre Eterno solamente por compasión hacia el perdido. Amén. Y ese es un principio que está en la vida del ministro del Señor, que nosotros somos ministros, Señor, no porque lo creemos, no porque somos importantes o sencillamente para ponernos la corona, sino saber que cada persona que está sirviendo al Señor lo hace es porque el Padre lo llama por compasión hacia el perdido, no por causa de la persona que Dios está llamando. Y lamentablemente en estos tiempos han ministros, líderes y personas en la obra del Señor de una posición se hacen ínfelos de que creen lo más importante en la obra del Señor y se piensa que sin ellos nada puede avanzar. Pero lamentablemente, aunque estas cosas suceden, Dios siempre, Padre, se acuerda de que hay muchas multitudes que necesitan ser tocadas. Y es interesante que cuando nosotros miramos esa razón por la cual Jesús llamó es por compasión, hay que entender que compasión es diferente a otro sentimiento que tenemos, porque muchas personas deben saber que la compasión debe ser un sentimiento de dolor y angustia que se tiene hacia personas que sufren penales o desgracia. La compasión es diferente a la lástima. Nosotros no podemos hacer obra del Señor por lástima del perdido. Podemos decir, bueno, yo lo voy a predicar porque me da tristeza, porque me da lástima, está perdido, o le voy a hacer esto. Toda persona que va a dar algo a otra persona, pase solamente por lástima, solamente va a dar una parte de lo que tiene. Pero si lo que va a dar lo da por compasión, va a dar todo lo que tiene. Y así como el Señor Jesucristo, al entregarse en la cruz por nosotros, Él se dio todo por el todo y derramó toda su sangre y todo lo que estaba
en su sangre, la derramó por causa. Y es lo que cada ministro del Señor, cada líder, es lo que desea. Nosotros no podemos acercarnos a otras personas por tristeza, por lástima, sino por compasión. Y tenemos Amén. realmente que proveer para la salvación de muchos. Ok, avancemos en este tema porque me dicen que tenemos media hora para enseñar sobre, pero la palabra del Señor, vamos a Efesios capítulo 4, verso 11 y 12. Dice la palabra del Señor que Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el obvio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dando a entender que toda persona que le sirve al Señor debe primeramente ser perfeccionado, tiene que ser edificado para cumplir el propósito por el cual ha sido llamado. Y toda persona que está al lado de un líder principal, por llamarlo así de esa manera, en una iglesia, siempre tiene que ser perfeccionado, edificado para poder posesionarlo en lo que hay que hacer para la obra del Señor. Y tenemos que identificar exactamente que la labor que hace cada persona de la iglesia, de los ministros y de la iglesia enteramente hace, debe ser direccionado acerca del propósito para que sean hacer la obra del Señor con excelencia. Porque lamentablemente no podemos hacer la obra del Señor solamente por cumplir o porque sencillamente es lo que yo tengo que hacer, no. Tenemos que hacer la excelencia para la gloria del Señor Jesucristo. Avancemos en Mateo capítulo 9, 35 al 38. Ahí estamos ubicados acerca de las razones por las cuales Jesús llamó a los 12 y encontramos, pero más adelante, cuando nos encontramos en la carta, en el Evangelio de San Marcos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, cuando sube al monte para orar y desciende, Él llama a los 12. Y encontramos en la palabra del Señor, Jesucristo toma la decisión de llamar 12. Él los llama con ciertas condiciones que pone sobre ellos, además de enviarlos a predicar. Dicen es para que esté con el Señor, pero antes de mirar esas cosas, quiero tomar un punto muy importante sobre las razones por las cuales el Señor Jesucristo llamó a los 12. Y podemos hablar entonces, ¿verdad?, que una razón muy principal por la cual Jesús llamó a los 12 es para vaciarse dentro de sus discípulos, para poder implantar en ellos el reino de Dios. Amén. Cuando yo empecé a estudiar ahora acerca de vaciarse dentro de sus discípulos para implantar en ellos el reino de Dios, podemos comprender que nadie podrá hacer la obra del Señor si primeramente nos hemos vaciado de lo que creemos que somos. Tenemos que ser vaciados. Y cuando somos vaciados de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que tenemos, que nos creemos, como dicen por ahí, el último Coca-Cola del desierto, debe ser vaciado porque lamentablemente no hacemos la obra del Señor desde la perspectiva de lo que yo creo, de lo que yo soy, de lo que yo pienso, de lo que tengo, porque en el nombre del Señor no tenemos nada. Él nos ha dado todas las cosas para Gloria a nosotros hacer la obra del Señor. Dios. Para poder vaciarse el Señor Jesús dentro de sus discípulos, primero tenía que vaciar a ellos. Tenía que vaciar toda información religiosa y tradicional que traían de sistemas que operaban en ese entonces. Ustedes muy bien saben que en el tiempo de Jesús y los discípulos, ellos estaban llenos acerca de doctrinas de los fariseos, de los sectas y de tantas cosas que sucedían, sacos completamente. Entonces Jesucristo, para poder hacer la obra de Dios en sus corazones, tuvo que vaciarlo. Hoy en día es igual. La iglesia del Señor hay muchos cristianos, inclusive ministros, pastores, líderes, que están vacíos o están llenos de tradición y creen que la obra de Dios se va a hacer de lo que yo estoy pensando. No, tenemos que hacer las cosas de Dios de una manera diferente. Ya hay un diseño. En la palabra del Señor encontramos el diseño, no hay otro diseño, aunque Dios
nos da a cada líder, le da una gracia muy particular, es diferente. La gracia que tiene el apóstol Pablo era una gracia diferente a la de Pedro y a los otros discípulos o líderes que había en ese entonces. Pero más sin embargo hay un diseño y Dios particularmente siempre nos da un diseño muy particular para hacer la obra del Señor, y cuando identificamos el propósito, el plan o la línea en que Dios nos mete para la obra del Señor, eso nos ayuda a nosotros a hacer efectivo en el reino de los cielos. Cuando hablamos de vaciar, apliquemos eso a lo que es en el presente. ¿Cómo puede un pastor en su iglesia para poder establecer dentro de los discípulos que tiene en este tiempo, cómo tiene que vaciar a esas personas? Es decir, para yo poder tomarme el vaso de agua, un ejemplo, yo debo primeramente que tomarlo, botarlo, lavarla, para poder llenarla nuevamente. Y lamentablemente a nosotros tenemos que vaciar a mucha gente que tenemos en la iglesia. Necesario. Toda persona que está haciendo el obra del Señor y está lleno solamente de su tradición, lo va a hacer a su manera y lo va a hacer y va a ser multiplicado de acuerdo a lo que él piensa que debe hacer, y todos los que él se gana van a ser igual o doblemente peor que lo que es. Por eso es necesario vaciar los discípulos para poder implantar dentro de ellos el reino de Dios. Amén. Interesante, es interesante. ¿Se decía? Ok, avancemos. En Mateo capítulo 7, verso 28 al 29, dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué encontramos hoy en día? Encontramos algo oído. El hacer la obra del reino de los cielos es diferente a cualquier otra cosa, ya que el reino de los cielos tiene fundamentos firmes y establecidos por Dios mismos. Pero el Señor Jesús tomó entre la multitud a los 12 y les dedicó mucho tiempo para poder conseguir transformarlos en lo que Él quería. Nuevamente se aplica eso en el presente para poder formar a un discípulo. Eso no es de la noche a la mañana, ese es un tratamiento, un proceso que empezó desde el día en que la persona se convirtió al Señor. Mucha gente que se convierte en Jesucristo lo suelta, lo dejan solo y solamente los guían acerca de las cosas que ellos están empezando y se quedan ahí. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que comenzar el proceso desde el día que se convirtieron hasta que ellos maduren y sean realmente las personas que van a ayudar en la obra del Señor y los suceder a aquel pastor de la iglesia, porque nosotros no somos eternos aquí en el cuerpo, vamos a partir y tenemos que convertirnos en formadores, en verdaderos discípulos y transformarlos de una vida religiosa y vacía a que sean verdaderos líderes con destino, que la obra del Señor pueda avanzar. El Espíritu se necesita gente así. El Señor Jesucristo, cuando empezó a predicar la obra del Señor, Él enseñaba siempre en dos áreas. Él enseñaba en el área pública para todas las multitudes, pero luego en particular, en privado, te lo enseñaba a los íntimos. Número 3, ¿por qué aplicamos esto a estos últimos tiempos? Nosotros enseñamos para las multitudes, pero cuando tratamos de formar a un discípulo para el otro, tenemos que tomar una sesión muy particular donde reunamos a los líderes de la iglesia, a los que son los sucesores, para poder transmitirle la palabra del Señor de una manera muy personal. O sea, si nosotros tenemos que personalizar la palabra. Cuando yo enseño a la iglesia en lo general, llevo un tema, pero cuando yo quiero formar a los líderes, los reúno. Particularmente siempre lo hacía los lunes, 2 horas, en el culto, y enseñaba la palabra.
y a partir de ahí empezó a formar personas y gracias a Dios, allá en el Ecuador, pues en Guaranda y en Quito, hay algunas personas que están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque han comprendido que es la forma como nosotros podemos avanzar y surgir en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, hablemos ahora de la tercera razón, que aquí encontramos algo muy importante. Marcos capítulo 3, versos 13 al 15. Hay principios del llamado por el cual Jesús llamó a los 12. Y lo más principal o lo más importante de aquí cuando leemos Marcos capítulo 3, 13, 15, es que Jesús llamó a los 12 para que estuvieran con el Señor Jesucristo. Interesante esta parte. Si leemos en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, Jesús, después que subió al monte, él llamó así a los que él quiso y vinieron a él, estableció a 12, no para predicar, no para enseñar, no para que cerraran, no para que liberaran a nadie. Dice, primeramente, para que estuviesen con él. Con él. Es decir, el ministerio de Jesucristo está lleno de principios y es el único, el ejemplo perfecto para nosotros. Es decir, que el ministro del Señor en la iglesia debe tener siempre para ellos personas que estén con él, los cercanos. Acuérdense que cuando Jesús llamó a los 12, él iba con todas partes a predicar, a sanar, pero cuando él iba, siempre llamaba a 3. Llamaba a Juan, a Jacobo y a Pedro. Lo llamaba a los 3. Con los 3 solamente oraba con ellos. El resto más tranquilo. Dentro del ministerio de Jesucristo hay diferentes discípulos. Están las multitudes que se buscaban al Señor por el pan, los milagros que hacía, por las sanidades. Luego, dentro de las personas que siguen a Jesús, están los 12, que son los íntimos. De los íntimos, habían 3 más íntimos, Pedro y Jacobo. Pero de los más íntimos estaba el más íntimo de los íntimos, que era Juan, el cual se quedó solamente con el Señor Jesucristo en la cruz. Y importante que cuando Jesús, cuando está en la cruz ya a morir, dice a Juan, ella a su madre le dice, y a tu hijo. Ahora, la persona para muchos, para cuidar a María, era Pedro, que era el fortachón, el que siempre sacaba la espada. Pero ¿por qué se la da a Juan? Se la da a Juan, ¿por qué? Porque era persona que estaba muy cerca del Señor. Juan conocía el palpitar del corazón de Jesús cuando estaba en cena y siempre estaba pegado al Señor. Cada ministro del Señor tiene siempre a un Juan. Como digo yo, ¿verdad? Lamentablemente en estos últimos tiempos ya no hay discípulos, lo que son tiroteos, ¿no? Ya no hay Timoteo, sino tiroteos. Y eso es interesante, que cuando, sí, ya no Timoteo, sino tiroteo, que cuando se cae una, aunque suena chiste, pero es la verdad, es cierto, porque cuando creen que ya tienen un poquito así de palabrita y que lo que hacen, creen que son lo último que Coca-Cola del desierto y piensa que son más importantes que el pastor, que enseña mejor que el pastor. Y cuando encuentra 2 o 3 que le suma los humos arriba y le dice, bueno, entonces él piensa que sin él no se la obra del Señor. No, nosotros tenemos que hacernos siempre acompañar de los más íntimos. Jesús llamó a los 12, dice, para que estuviesen con el Señor. Los 12 en estar con el Señor, los 12. Ahora, para los judíos, en ese entonces, estar con el maestro era el gran deseo y el gran deber. En el Talmud se exige que el discípulo tenga una relación personal con el maestro, que esté estrechamente unido, porque en la instrucción, la instrucción para un discípulo se recibía más bien
o mucho mejor se veía, se recibía, sean edificados viendo la conducta del maestro que oyendo al doctor. Nosotros podemos escuchar cualquier predicador. La iglesia puede escuchar muchos predicadores, pero cuando tiene una intimidad con el ministro, con el líder principal, con el pastor, no solamente lo va a escuchar, sino que va a ver el comportamiento. Y a veces cuando nosotros, el mal comportamiento de líderes, mucha gente dice, wow, tremendo, pero buena palabra, pero no tiene un buen comportamiento. Entonces es importante que cada líder, cada ministro de Dios debe saber, ¿verdad?, que los discípulos que Dios ha dado no son nuestros, no son para nosotros, son del Señor, y que tenemos responsabilidad para formar, para enseñar, para encaminarlos, levantarlos, se conviertan en ser los futuros líderes o pastores o ministerios o ministros para el futuro. El mundo necesita muchos líderes verdaderos que sean como encontramos en la palabra del Señor. La gente siempre va a creer en el Señor Jesús por intermedio de los hombres. Y dependiendo de lo que nosotros somos, de lo que nosotros mostramos, así la gente va a ver del Evangelio lo que es. Por eso es importante que en este proceso de formación debemos saber que cada día tiene que ver lo que nosotros somos. Bueno, ustedes me avisan el tiempo que tengo, ¿no? Porque si no sigo aquí esta mañana. ¿Me avisarán entonces? Avanzo. Ok. Estar con Jesús significa estar completamente edificado con Él en ese tiempo. Estoy hablando de ese tiempo. Debe tener una completa identificación con el Señor Jesucristo, tanto en lo natural como persona y en lo espiritual como ministro. Acuérdense que cuando le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que yo soy? La gente decía, dicen que eres Jeremías, otro que eres Elías, otro que eres esto, otro ministro. Y él decía, Señor, bueno, buena impresión que la gente tiene de mí. Pero ustedes, líderes más cercanos, ¿qué piensan ustedes de mí? Entonces, el único que recibió la revelación es Pedro. Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que ellos empezaron a identificar a Jesucristo como lo que era. Ese fue el éxito del Señor Jesucristo, que logró que sus líderes o sus discípulos estuvieron con él hasta el último momento de su vida. Y luego Jesucristo resucita, él va a buscarlo para poder ¿qué? A ubicarlos en el principio que arrancó, porque eso es lo que está buscando el Señor. Todo lo que Dios quería que nosotros hiciéramos es que continuemos en el proceso de ese llamamiento. ¿Puedo continuar? Te me dice el tiempo. Amén. ¿Yo? ¿Vale? Se acaba el tiempo. Bien. Claro. Ahora, en lo natural, una persona es integral. Tiene cuerpo, tiene espíritu, tiene alma. Y desde luego tiene muchas emociones. Ahora, toda persona que tiene aspiraciones, tiene metas, defectos, pero también tiene virtudes y tiene muchas cosas buenas. Cuando nosotros identificamos a una persona, lo que siempre la gente son las cosas malas, pero no se miran las cosas muy buenas y las virtudes que se tienen. Por eso, Señor Jesucristo, Él llama a los 12 y dice, quiero que estén conmigo. Es decir, de única manera en que ellos podrían identificar a Jesucristo para poder estuvieran a su lado, ellos debían tener una cercanía para poder identificar al Señor y notar en su comportamiento. Porque ellos dicen uno, porque dice, Señor, queremos que tú nos enseñes ahora. Porque siempre veían que el Señor Jesús, ahora, es decir, todo, en estos tiempos todo líder va a hacer todo lo que el pastor o el líder va a hacer. Como digo yo, de acuerdo al padre será a los hijos. Entonces es igual, en una iglesia será lo que será el pastor. Todo ministro de Dios
es el reflejo Modelo. de la iglesia. Si usted quiere verlo, ¿cómo es la iglesia? Vaya a la iglesia, vea el comportamiento. Y es igual, y debe ser pastor. Entonces, sí, usted sabe muy bien, ¿verdad?, que en estos tiempos se requiere que nosotros estamos viendo ciertas situaciones completamente diferentes y estamos viendo iglesias que son algo completamente diferente que una iglesia. Amén. Amén. Ahora, en Santiago capítulo verso 17 habla del profeta Elías como un hombre que estaba sujeto a pasiones semejantes a los nuestros y lloró fervientemente para que no lloviese y no llovía sobre la tierra por 3 años, meses. Y otra vez oró y el cielo le dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Por qué tomo ese pasaje? Por lo siguiente. Hagamos un análisis de la vida del profeta Elías, hombre poderoso en las cosas del Señor, el hombre del fuego, el hombre que oraba, llovía y no llovía, y todas las cosas que sucedían. Pero más, sin embargo, Elías, dice la palabra del Señor, el profeta, era un objeto de pasiones a las nuestras. Pero lo más importante ahí es que él no se dejó dominar por esas pasiones semejantes, sino que él empezó a orar y empezó a buscar el rostro de Dios. Y dice, bueno, hasta aquí terminó el ministerio, hasta aquí llegó mi vida. Entonces yo me tengo que ir para el cielo porque hay que seguir viviendo. Cada uno de nosotros, cada líder, cada pastor, cada ministro del Señor, tiene ciertas cuestiones en su vida que nunca debemos dejar que nos domine. Todo frustración en el llamado es precisamente por no controlar esta situación. Por eso es interesante que estas cosas estamos analizando en esta tarde sobre las razones, las 6 razones por las cuales Jesús llamó a los 12. Debemos estar identificados completamente en las cosas que el Señor está haciendo. Amén. Ojo a esto. Es un principio que yo tengo en mi vida. Si yo sufro con mi maestro o con mi padre espiritual o con mi pastor, también voy a participar de su gloria revelada. Amén. Cuando miramos esas cosas, decimos, bueno, queremos que ore por nosotros, quiero que ayune por nosotros, quiero que nos visites y esto, ¿verdad? Pero difícilmente mucha gente se identifican con el ministro del Señor porque la idea que tiene mucha gente es que, bueno, es un buen maestro, un buen predicador, pero bueno, falta esas cosas. O dice sencillamente, bueno, sí es una persona, pero como ministro no está con el cual. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante, nosotros tenemos que en un balance, en un equilibrio, ¿para qué? Para poder hacer la obra del Señor. Amén, mi Se pastor. acabó el tiempo. ¿De acuerdo? Gracias, estamos terminando. Amén, amén, gloria bien, entonces, a Dios. Se acabó el tiempo. Mi pastor. Okay, bueno. Muchas gracias por Amén. su excelente participación con el mensaje de la palabra de Dios. De inmediato queremos saber si su mensaje final, mi pastor Ariel. Amén. Amén, amén. Mensaje final y la oración. Amén. Amén. Para orar por todo, vamos a orar. Ok. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te adoramos, te bendecimos en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por cada persona que ha participado de esta conferencia. Gracias por el tiempo que me has dado de enseñar la palabra. Gracias porque ellos, Padre, me dan la participación de poder enseñar la palabra que tú me has dado. Yo bendigo la vida de ellos y te ruego, Señor, de una manera especial les ayudes y que a través, Padre, de esta red, Señor, el Evangelio se pueda, Señor, avanzar en todas partes del mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Están bendecidos. Amén, amén. Bendiciones. Gracias, Pastor Ariel. Gracias. De bendiciones. Muchas gracias a ustedes. Palabras finales, mi pastora Sonia. Amén.